La Marina de Estados Unidos tenía una regla no escrita. Los soldados blancos podían nadar en el mar cuando quisieran, pero por discriminación racial, los soldados negros solo podían hacerlo los martes. Debido al calor intenso, este nuevo soldado decidió romper esa regla absurda. A pesar de las advertencias de todos, Carl saltó al mar. De inmediato, el oficial envió a los soldados más hábiles nadadores a atraparlo. Pero para sorpresa de todos, Carl, sin entrenamiento profesional, logró dejarlos muy atrás. Eso sorprendió a todos. La familia de Carl llevaba generaciones trabajando en el campo. Su padre sabía muy bien que, en una época de discriminación racial, solo al enviar a sus hijos al ejército podrían cambiar la suerte de los pobres. Desde niño, Carl ya mostraba su talento para la natación. Siempre soñó con servir en la Marina. Así que, al alcanzar la mayoría de edad, su padre lo envió al ejército. Antes de irse, Carl le dijo a su padre que volvería para ayudar en la cosecha de otoño, pero su padre se lo prohibió tajantemente. Don't ever come back here. And when it gets hard, and real, don't quit on me. Carl entendió perfectamente lo que su padre quería decir. En un instante, los ojos de Carl se llenaron de lágrimas. Luego, su padre le entregó su única radio. Finalmente, Carl abrazó la radio que le había dado su padre y se dirigió hacia el coche con determinación. Pero Carl jamás habría imaginado que, por ser negro, en la escuela naval solo tendría dos opciones: ser cocinero en la cocina del barco o ser expulsado. El oficial se dio cuenta de su talento. Decidió ascender a Carl de forma excepcional a marinero de primera. Pero Carl no se conformaba con eso. Su verdadero sueño era convertirse en buzo. That's what I want to be, sir. And they're your master, darling. Yes, sir. Sin embargo, el oficial le dijo que la escuela de buceo no aceptaba a personas negras. La esperanza de Carl se apagó al instante. I'll endorse your request, but it ain't gonna work. Así, Carl pasó 2 años enviando solicitudes sin rendirse. Finalmente, logró llegar a la escuela de rescate y buceo de la Marina estadounidense. Pero cuando el oficial vio que Carl era negro, se marchó inmediatamente en su coche. Sin otra opción, Carl se quedó esperando a la entrada de la escuela. Permaneció allí desde el amanecer hasta el anochecer. Al final, el oficial se conmovió por su perseverancia y aceptó permitirle la entrada. Sin embargo, nada más entrar, Carl fue humillado por los soldados blancos. Era el único hombre negro en toda la escuela. Todos los blancos lo miraban como si fuera un mono en exhibición. Incluso cuando el oficial presentó a Carl, un blanco no dudó en hablar sin rodeos. But I don't fuck with niggas. Dicho esto, cogió su equipaje y se marchó. Los demás blancos hicieron lo mismo. Al final, solo quedó un blanco de pie en el mismo lugar. Carl sintió mucha curiosidad, así que le preguntó el motivo. Resultó que Higgins era marginado por todos debido a su tartamudez. A la 1 de la madrugada, Carl fue despertado bruscamente por un cubo de agua fría. Pero nada más salir Carl del dormitorio, el oficial apuntó la manguera de alta presión hacia él y lo empapó. Después, Carl fue hundido a la fuerza en un barreño. El oficial quería enseñarle la lección de esta forma. Ese no era un lugar para negros. Pero Carl no se dio por vencido en absoluto. Al día siguiente, volvió a presentarse puntualmente. Al ver esto, el oficial decidió desquitarse con Higgins, quien vivía con Carl. Le hizo cargar 30 kilos de peso y acto seguido, de una patada, lo lanzó al agua. Carl intentó interceder por Higgins, pero el oficial se negó, alegando que en el formulario Higgins había escrito que podía aguantar la respiración durante 4 minutos. Sin embargo, apenas 2 minutos después, Higgins salió a la superficie. Finalmente, el oficial lo expulsó con la excusa de haber falsificado su solicitud. Carl tenía muy claro que aquello era una represalia dirigida contra él. Esto lo llenó de culpa hacia Higgins. Aún así, Carl no se echó atrás. Tal vez nadie allí lo apreciaba. Quizás incluso detestaban que Carl siguiera en una unidad naval compuesta solo por blancos. Pero él nunca olvidó las palabras que su padre le había dicho. And when it gets hard, don't quit on me. Un mes después, durante una operación submarina, ocurrió un accidente. 2 miembros del equipo estaban reparando el casco del barco cuando algo salió mal. El tubo de oxígeno de uno de ellos quedó atrapado bajo el casco. Al perder el suministro de aire, su vida corrió un grave peligro. El oficial ordenó de inmediato al otro buzo que liberara el tubo enredado, pero el casco del barco volvió a deslizarse bruscamente. Para salvar su propia vida, ese buzo decidió abandonar el fondo marino. El oficial quedó profundamente decepcionado. Ahora, un cadete estaba al borde de la muerte. Decidió bajar él mismo al mar para rescatarlo, pero Carl lo detuvo en el acto. You can't dive that. I'm ready. Let me go. Cuando Carl acababa de sumergirse, debido a las corrientes, el casco volvió a sacudirse. Aprovechando el movimiento, Carl logró liberar el tubo de oxígeno. Gracias a eso, el cadete fue rescatado con vida. Más tarde, los superiores otorgaron un reconocimiento por la operación de rescate, pero el elogiado fue precisamente el hombre que había huido. Pero todos lo sabían en el fondo. Muchas veces, los prejuicios no desaparecen del todo, pero cada reflexión y cada resistencia frente a ellos es un pequeño paso hacia una sociedad más abierta e inclusiva.